Diciembre del año 218 a.C., en los valles del norte de Italia, donde el río Trebia corría entre campos cubiertos de nieve que brillaba bajo un sol invernal débil. Un ejército romano de 40.000 hombres despertó antes del amanecer con estómagos vacíos y cuerpos tiritando del frío que penetraba hasta los huesos. No habían comido desde la tarde anterior. No habían dormido bien porque el suelo congelado convertía cada hora de sueño en agonía de músculos contraídos y dientes castañeando. Y ahora, a las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía era negro y la temperatura estaba varios grados bajo cero, recibieron órdenes de cruzar un río helado para atacar a un ejército cartaginés que los esperaba del otro lado. Era una trampa. Los romanos caminaron directamente hacia ella porque su comandante, un cónsul llamado Tiberio Sempronio Longo, valoraba la gloria política por encima de la vida de sus soldados. Antes del mediodía, 10.000 romanos estarían muertos, congelados en las aguas del Trebia o desangrados en campos de nieve que se volvieron carmesí. Aníbal Barca, el general cartaginés de 29 años que había cruzado los Alpes 6 meses antes con elefantes de guerra y un ejército de fanáticos dispuestos a morir por él, demostraría ese día una verdad que Roma tardaría 17 años en aceptar: que la superioridad numérica no significa nada cuando enfrentas a un genio táctico dispuesto a usar el clima, el terreno y la psicología humana como armas tan letales como las espadas. 2 semanas antes, Aníbal había descendido de los Alpes con un ejército roto. De los 50.000 hombres y 37 elefantes que habían comenzado el cruce, solo quedaban 20.000 infantes esqueléticos y 12 elefantes con patas congeladas que dejaban rastros sangrientos en la nieve. Pero Aníbal no necesitaba números. Necesitaba victoria, y la conseguiría usando el arma que Roma nunca podía igualar: paciencia combinada con comprensión profunda de la naturaleza humana. Había estudiado a los romanos durante años. Sabía que su cultura valoraba la agresión por encima de la prudencia, que sus generales competían entre sí por gloria personal, que sus soldados, aunque valientes, seguían órdenes sin cuestionar incluso cuando esas órdenes los llevaban a la muerte. Roma era predecible, y la predictibilidad, en guerra, es una enfermedad terminal. El cónsul Tiberio Sempronio Longo era exactamente el tipo de romano que Aníbal necesitaba como enemigo. Tenía 48 años, ambición política ilimitada, y la impaciencia de un hombre que veía la guerra como escalera hacia el poder supremo. Su colega cónsul, Publio Cornelio Escipión, había sido herido en un enfrentamiento menor con la caballería cartaginesa y ahora estaba en cama recuperándose de una herida de lanza en el muslo que lo dejaba febril e incapaz de comandar. Eso significaba que Sempronio tenía el mando único, y con él la oportunidad de ganar una victoria decisiva que lo convertiría en héroe de Roma. No le importaba que fuera diciembre. No le importaba que sus soldados estuvieran exhaustos después de semanas de marcha. No le importaba que Aníbal hubiera demostrado ser letal en cada encuentro previo. Sempronio veía solo la gloria esperándolo del otro lado de un río helado. Aníbal acampó su ejército en la orilla oeste del Trebia, en terreno ligeramente elevado, donde podía controlar el campo de batalla completo. Pero antes de acampar, había hecho algo que ningún romano notó. Envió a su hermano Magón, con 1.000 infantes y 1.000 jinetes, a esconderse en un barranco cubierto de maleza a 2 kilómetros al sur del campamento romano. Era una posición tan bien oculta que los exploradores romanos, que patrullaban el área diariamente, nunca la descubrieron. Magón y sus hombres pasaron la noche del 19 de diciembre en ese barranco, sin fogatas que pudieran delatarlos, comiendo carne seca y envueltos en mantas mientras el frío les mordía los dedos hasta volverlos blancos. Esperaron con la paciencia de cazadores profesionales, porque eso era exactamente lo que eran: depredadores esperando que la presa cometiera el error fatal. La mañana del 20 de diciembre amaneció con cielo gris y temperatura de -5 grados. El río Trebia,
Corría con agua helada alimentada por deshielo de montañas, tan fría que sumergir una mano durante 30 segundos causaba dolor que subía por el brazo como cuchillos. La corriente era rápida y el nivel del agua llegaba al pecho de un hombre promedio. Aníbal observó el río con ojos que brillaban con inteligencia depredadora. Todavía conservaba la vista perfecta en ambos ojos, aunque los meses siguientes y los pantanos traidores de Etruria pronto le cobrarían un precio terrible. Pero hoy, en este campo de batalla helado, su visión era clara y letal. Sonrió. El río era perfecto. Después ordenó que su caballería númida cruzara el río y atacara el campamento romano con jabalinas, no para causar daño real, sino para provocar exactamente la reacción que necesitaba. 2000 jinetes númidas aparecieron frente al campamento romano al amanecer, gritando insultos en púnico y lanzando jabalinas que mataron a una docena de centinelas. Los romanos respondieron exactamente como Aníbal predijo. Sempronio, furioso por el ataque y ansioso de atrapar a los númidas antes de que escaparan, ordenó movilización inmediata de todo su ejército. No esperó a que los soldados desayunaran. No esperó a que el sol calentara el día. No esperó nada. Simplemente gritó órdenes de formar columnas de marcha y perseguir al enemigo. 40.000 legionarios, muchos todavía medio dormidos, todos con estómagos vacíos, recogieron sus armas, formaron filas y comenzaron a marchar hacia el Trebia, mientras la caballería númida se retiraba lentamente, manteniéndose siempre a distancia tentadora, atrayendo a los romanos exactamente hacia donde Aníbal los quería. Cuando los romanos llegaron al río, Sempronio no dudó. Ordenó cruzar inmediatamente. Los legionarios comenzaron a vadear el Trebia, con el agua helada golpeándolos como puñetazos de hielo. El shock inicial robaba el aliento de los pulmones. El agua subía hasta el pecho, empapando las túnicas de lana que debajo de las armaduras se volvían pesadas y pegajosas. Los pies se entumecían en segundos, perdiendo sensación hasta que caminar se convertía en esfuerzo consciente de mover extremidades que ya no podías sentir. Los dedos se volvían blancos, después azules. Algunos hombres comenzaron a temblar tan violentamente que dejaban caer sus armas en la corriente y las veían alejarse flotando. Para cuando las primeras filas alcanzaron la orilla oeste, habían estado en agua helada durante 5 minutos. Sus cuerpos estaban en las primeras etapas de hipotermia. Sus músculos no respondían correctamente. Y Aníbal los esperaba con un ejército que había desayunado carne caliente y vino, que había calentado sus músculos junto a fogatas, que estaba seco, alimentado y listo para matar romanos congelados. La batalla comenzó con intercambio de proyectiles. Los honderos baleares de Aníbal, mercenarios de las Islas Baleares, que podían romper cráneos a 100 metros con piedras del tamaño de huevos, dispararon primero. 1000 proyectiles de plomo silbaron a través del aire invernal y golpearon las primeras filas romanas con sonidos de melones explotando. Un legionario llamado Marcus, de 20 años, recibió un proyectil en la sien. Su cráneo se hundió hacia adentro y su ojo izquierdo saltó de la cuenca, colgando del nervio óptico mientras caía. Los romanos respondieron con jabalinas, pero sus brazos entumecidos por el frío no podían lanzar con fuerza normal. Las jabalinas caían cortas o volaban desviadas. Los cartagineses, en cambio, lanzaban con brazos calientes y flexibles que generaban potencia completa. Después chocaron las líneas principales. 20.000 legionarios romanos contra 15.000 infantes cartagineses. Una mezcla de veteranos púnicos con armaduras de escamas, guerreros ibéricos con espadas largas curvas, y galos gigantes con hachas que requerían 2 manos para blandir. Los romanos luchaban con cuerpos hipotérmicos que no respondían. Un centurión llamado Lucius intentó apuñalar con su gladius y descubrió que sus dedos estaban tan entumecidos que no podía agarrar correctamente la empuñadura. La espada se le resbaló de la mano. Un guerrero galo,
con tatuajes azules cubriendo su pecho desnudo a pesar del frío, le hundió un hacha en el cráneo con tanta fuerza que la hoja se quedó atascada y tuvo que usar el pie sobre el cadáver para hacer palanca y sacarla. Alrededor de Lucius, otros legionarios temblaban tan violentamente que sus dientes castañeaban audiblemente incluso sobre el ruido del combate. Entonces Aníbal liberó sus elefantes, 12 bestias africanas, las únicas que habían sobrevivido los Alpes, cargaron contra el centro de la línea romana con barritos que sonaban como trompetas del apocalipsis. Cada elefante llevaba una torre de madera en su lomo con 4 arqueros púnicos disparando flechas en todas direcciones. Pero el verdadero arma no eran los arqueros, era el pánico. Los caballos romanos, que nunca habían visto elefantes, enloquecieron completamente. Algunos se encabritaron y arrojaron a sus jinetes bajo las patas de otros caballos. Otros simplemente corrieron en círculos ciegos, aplastando a legionarios de su propio ejército. Los elefantes pisoteaban todo en su camino. Un legionario llamado Gaius quedó atrapado bajo la pata delantera de un elefante. Sintió sus costillas romperse una por una, mientras el peso de 4 toneladas lo comprimía contra el suelo congelado. Sus pulmones colapsaron. Tosió sangre que se congeló casi instantáneamente en su barba. Murió mirando el vientre gris del elefante que lo había matado, preguntándose qué tipo de monstruo era esa criatura. La caballería númida, 3000 jinetes que habían atraído a los romanos a la trampa, ahora cargaba contra los flancos de las legiones. Los jinetes númidas montaban sin sillas, controlando sus caballos solo con las rodillas, mientras sus manos blandían jabalinas cortas que lanzaban desde 10 metros de distancia. Se movían en oleadas, cargaban, lanzaban, se retiraban, recargaban, cargaban nuevamente. Los romanos no podían atraparlos porque su caballería estaba en pánico por los elefantes. Los legionarios de infantería intentaban formar cuadros defensivos, pero la hipotermia había robado su coordinación. Las formaciones se desmoronaban. Los hombres tropezaban con sus propios pies entumecidos. Y entonces, cuando los romanos estaban completamente comprometidos en combate frontal, Magón y sus 2000 hombres emergieron del barranco oculto y atacaron la retaguardia romana. Era el movimiento de jaque mate de Aníbal. Los romanos ahora estaban rodeados en 3 lados, cartagineses al frente, caballería númida en los flancos y la fuerza de Magón atacando desde atrás. El pánico se convirtió en terror. Las filas traseras intentaron girar para enfrentar la nueva amenaza, pero las filas delanteras estaban presionando hacia atrás, creando una compresión humana donde los hombres comenzaron a ser aplastados por el peso de sus propios camaradas. Un legionario llamado Titus sintió el escudo del hombre detrás de él, presionando contra su espalda con tanta fuerza que no podía respirar. Sus costillas crujieron. Gritó, pero el sonido se perdió en el rugido de 40.000 hombres muriendo simultáneamente. Sempronio, observando el desastre desde su posición con la caballería, finalmente comprendió que había llevado a su ejército a una masacre. Ordenó retirada general, pero retirarse significaba cruzar el Trebia nuevamente, y esta vez con un ejército cartaginés persiguiéndolos. Miles de legionarios corrieron hacia el río, lanzándose al agua helada con armaduras completas. Muchos simplemente desaparecieron bajo la superficie, arrastrados por la corriente o ahogados por el peso del hierro. Los que alcanzaron la orilla este estaban tan hipotérmicos que no podían caminar. Se arrastraban sobre manos y rodillas, dejando rastros de sangre en la nieve, hasta que finalmente sus cuerpos simplemente se apagaban como velas en el viento. La caballería númida los persiguió durante kilómetros, matando a los rezagados con jabalinas en las espaldas. 10.000 legionarios murieron ese día. La mayoría se ahogó en el Trebia o murió de hipotermia en las horas siguientes. Sus cuerpos fueron encontrados durante semanas después de la batalla, congelados en posiciones grotescas.
algunos todavía sosteniendo armas, otros con rostros contorsionados en muecas de agonía final. El río arrastró cientos de cadáveres río abajo, donde se atascaron en curvas y remansos, creando presas de carne humana que los aldeanos locales tuvieron que desmantelar con ganchos largos porque el olor era insoportable incluso en pleno invierno. Los supervivientes romanos, 30.000 hombres traumatizados, muchos con dedos de pies y manos congelados que después tendrían que ser amputados. Se retiraron a Placentia en derrota total. Sempronio escribió al Senado reportando una victoria estratégica donde había infligido daño significativo al enemigo. Era mentira tan descarada que incluso sus propios oficiales se negaron a confirmarla. Aníbal perdió solo 1.000 hombres, principalmente galos que habían cargado con demasiado entusiasmo y fueron rodeados por legionarios desesperados. Pero también perdió algo valioso. El frío invernal del norte de Italia era demasiado brutal para criaturas africanas acostumbradas al calor del desierto. De los 37 elefantes que habían cruzado los Alpes y los 12 que habían luchado en el Trebia, casi todos sucumbieron al invierno. Desarrollaron infecciones en las patas, neumonía en los pulmones. Uno por uno cayeron, barriendo en agonía mientras sus cuidadores lloraban impotentes. Solo uno sobreviviría, Surus, el gran elefante sirio de un solo colmillo que había sido el compañero personal de Aníbal durante años. Él llevaría al general a través de los pantanos traicioneros en la primavera siguiente, convirtiéndose en leyenda. Pero los demás se convirtieron en montañas de carne congelada bajo la nieve de enero, cremados en piras gigantes que iluminaron el cielo nocturno mientras Aníbal observaba en silencio, sabiendo que había pagado un precio irreemplazable por su primera victoria en suelo italiano. Los romanos que sobrevivieron al Trebia nunca olvidaron la lección. Décadas después, veteranos ancianos todavía despertaban gritando en pesadillas, donde se ahogaban en aguas heladas mientras elefantes los pisoteaban. Algunos desarrollaron un terror patológico al agua fría que duraba toda la vida. Un veterano llamado Marcus, que había perdido 3 dedos del pie izquierdo por congelación, se negó a cruzar cualquier río durante los siguientes 40 años de su vida, incluso en pleno verano, incluso cuando el agua le llegaba a los tobillos. Sus amigos se burlaban, pero él simplemente decía: «Vi lo que el agua puede hacer. Prefiero caminar 50 kilómetros extra que mojar mis pies». El Senado romano recibió las noticias reales del Trebia a través de supervivientes que llegaron a Roma en enero del 217. El pánico se apoderó de la ciudad. Habían perdido 10.000 hombres en una sola batalla. Aníbal estaba ahora en el corazón del norte de Italia sin oposición seria. Los senadores mayores recordaban las historias de su abuelo sobre la primera guerra púnica, cuando Cartago casi había destruido Roma. Algunos hablaban de evacuación, otros proponían negociaciones de paz. Pero un grupo de senadores inflexibles, los representantes de las grandes familias patricias que habían construido la República con sangre y obstinación, argumentó que Roma nunca negocia desde posición de debilidad. Recordaron el espíritu indomable que había sobrevivido a las invasiones galas 3 siglos antes. Votaron reclutar nuevas legiones, enviar más ejércitos y continuar la guerra sin importar el costo. Esa decisión salvaría eventualmente a Roma, pero primero costaría cientos de miles de vidas más. Aníbal estableció cuarteles de invierno en el Valle del Po, donde sus soldados se recuperaron, rearmaron y entrenaron para las campañas de primavera. Pasó esos meses fríos, no celebrando su victoria, sino planificando la siguiente. Estudiaba mapas de Italia, interrogaba a prisioneros sobre geografía romana, calculaba distancias y tiempos de marcha con precisión obsesiva. Sus oficiales lo encontraban a menudo despierto a medianoche, sentado solo junto a una fogata, dibujando formaciones de batalla en la tierra con un palo. Cuando le preguntaban en qué pensaba, respondía siempre lo mismo: en cómo matar más romanos con menos hombres.
No era vanagloria, era declaración de necesidad matemática. Cada batalla que peleaba, cada victoria que conseguía, erosionaba su ejército porque no tenía reemplazos. Roma podía perder 10 batallas y aún reclutar nuevas legiones. Aníbal tenía que ganar cada batalla sin perder demasiados hombres, o eventualmente sería destruido por simple desgaste numérico. Durante los siguientes 16 años, Aníbal devastaría Italia. Ganaría batallas legendarias en el lago Trasimeno y Canas. Mataría más de 100.000 romanos. Se convertiría en la pesadilla que Roma usaba para asustar a los niños. Hannibal ante portas. Aníbal está a las puertas. Era la frase que las madres susurraban cuando querían que sus hijos se portaran bien. Pero nunca atacaría la ciudad de Roma directamente. Algunos historiadores dicen que era porque carecía de equipo de asedio. Otros dicen que temía quedar atrapado. Pero quizás la verdad más profunda es que Aníbal comprendió algo que Roma tardó siglos en aceptar. No destruyes un imperio conquistando ciudades. Lo destruyes rompiendo su espíritu. Y en el Trebia, en esas aguas heladas donde 10.000 hombres murieron temblando y ahogándose, Aníbal plantó la primera semilla de duda en la mente romana. La semilla que susurraba: tal vez no somos invencibles. Tal vez los dioses no nos protegen. Tal vez este cartaginés es mejor que nosotros. Los aldeanos que vivían cerca del Trebia evitaron el río durante generaciones. Decían que en las noches de invierno, cuando la temperatura bajaba bajo cero y la niebla subía del agua, podías escuchar gritos de hombres ahogándose. Los pescadores reportaban enganchar esqueletos con armaduras romanas en sus redes durante décadas. En primavera, cuando el deshielo aumentaba el caudal, el río ocasionalmente arrojaba a sus orillas huesos blanqueados por el sol, con marcas de dientes de peces. Los sacerdotes locales realizaban ceremonias anuales para calmar los espíritus de los muertos, ofreciendo vino y pan a las aguas que habían bebido tanta sangre romana que algunos juraban que el río todavía corría ligeramente rosado en los aniversarios de la batalla. Roma eventualmente derrotaría a Cartago. Destruiría la ciudad hasta los cimientos en el año 146 a.C., vendería a todos sus habitantes como esclavos y esparciría sal en los campos para que nada creciera. Pero esa victoria final costaría 2 guerras más y 1.000.000 de vidas. Y cada general romano que estudiaba tácticas militares pasaba semanas analizando las batallas de Aníbal, tratando de comprender cómo un solo hombre con recursos limitados había casi destruido la república más poderosa del mundo. La respuesta estaba en batallas como el Trebia, donde Aníbal había usado no solo espadas y lanzas, sino frío, hambre, pánico, geografía y comprensión profunda de la psicología humana, como armas tan letales como cualquier hierro forjado. El legado del Trebia sobrevivió en la memoria militar durante 2000 años. Comandantes, desde los generales romanos posteriores hasta los estrategas de épocas futuras, estudiaron la batalla como ejemplo perfecto de cómo la preparación y el conocimiento del enemigo superan la superioridad numérica. Aníbal había tomado 40.000 romanos hambrientos, los había obligado a cruzar un río helado, y después los había masacrado con precisión quirúrgica, mientras temblaban de hipotermia y terror. No fue suerte, fue genio calculando cada variable: temperatura del agua, velocidad de hipotermia, tiempo que tardan los músculos en fallar, distancia exacta para mantener atrayendo al enemigo sin que sospeche la trampa. Era guerra elevada a ciencia, y Aníbal era el científico supremo de la muerte eficiente. La sangre romana se disolvió eventualmente en las aguas del Trebia, diluida por años de corriente y lluvia. Los huesos se hundieron en el lodo o fueron arrastrados al mar. Los árboles que crecieron en las orillas después de la batalla bebieron agua enriquecida con fósforo de 10.000 esqueletos y crecieron extrañamente altos y retorcidos, como si la violencia hubiera envenenado la tierra misma. Pero el recuerdo permaneció. En academias militares, en libros de historia,
en las pesadillas de veteranos que nunca pudieron olvidar el frío mortal del Trebia, el río que se tragó legiones, el agua que mató tan eficientemente como las espadas, y el general cartaginés que había entendido algo fundamental, que en guerra el clima puede ser un aliado más leal que cualquier ejército, que el frío mata sin discriminar rango o valentía, y que los hombres congelados mueren tan fácilmente como los hombres apuñalados, pero con mucho menos esfuerzo del enemigo.